con las parábolas de Jesucristo, y en esta mañana estaremos hablando sobre la parábola de la fiesta de bodas que está ahí en Mateo 22, 1 al 14, y voy a dar lectura a estos versículos y ustedes me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Continuando, hermanos, con las parábolas de Cristo, en esta mañana estaremos examinando la parábola que se titula y se le conoce como la parábola de la fiesta de bodas. Es una parábola de salvación, igualmente que las que hemos estado viendo hace ya algunos domingos atrás. Es una parábola de salvación, una parábola que nos habla de cómo la persona, el pecador, puede ser salvo, puede ser perdonado. Esta es una parábola un poco diferente, hermanos, porque nos muestra que los que fueron llamados a la salvación, a que fueran participantes del reino de Dios, por su mayor parte rechazaron ese llamado. Y me estoy refiriendo al pueblo judío. El pueblo judío, hermanos, como ustedes saben, fue el pueblo escogido por Dios, fue el pueblo que Dios escogió para que fuera luz en medio de la oscuridad, para que fuera un pueblo que diera el testimonio de Dios, y que fuera un pueblo santo en medio del paganismo en el cual ellos vivían y se encontraban. Sin embargo, hermanos, este pueblo judío, este pueblo de Israel, que debería ser ejemplo de lo que es ser un pueblo distinto, un pueblo diferente, un pueblo santo, hermanos, no era diferente de las demás naciones. El pueblo de Israel falló, hermanos, en su misión de ser un pueblo distinto. El pueblo judío, el pueblo de Israel, falló miserablemente en esa misión que Dios le dio de ser un pueblo santo para Dios. Falló miserablemente. Pero no solamente falló en demostrar esa obediencia delante del Señor y ese sometimiento a sus mandamientos, sino que cuando vino el Mesías, hermanos, que todos esperaban, lejos de ellos recibirlo, lejos de ellos aceptar lo que él venía diciendo, lo rechazaron y terminaron crucificándole. Y esta parábola, hermanos, habla de ese rechazo del pueblo judío hacia la invitación que él les vino haciendo, que Dios les hizo al pueblo judío para que ellos vinieran a las bodas. Quiero decirles, hermanos, que si esta parábola fuera llevada a la pantalla grande,
seguramente consistiría de 4 escenas principales. Y estas 4 escenas son las que quiero que tengamos en mente y presentes en esta mañana para entender esta parábola. Esas 4 escenas las quiero ir mostrando como si fuera una película, pero diferente a la película. No van a ser escenas donde ustedes van a ver actores actuando, sino van a imaginarse a esos actores ahí actuando cuando yo les vaya describiendo el contenido de esta parábola. La primera escena, hermanos, que vemos en esta parábola es el llamado que hizo el rey a los que habían sido invitados o convidados a las bodas de su hijo. Fíjense lo que dice los versículos 1 al 3. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron que venir. Hermanos, imagínense por un momento que ustedes son invitados a la boda de un hijo del rey de Inglaterra, que somos invitados, hermanos, a la boda del hijo de uno de los personajes más importantes de hoy día. Hermanos, cuando existe una fiesta de esta naturaleza, los invitados creen que han sido privilegiados, ¿no es cierto? Pero no cualquier persona se invita, hermanos, a una fiesta tan importante como la boda del príncipe de Inglaterra, por ejemplo. Del príncipe de Inglaterra. No todos son invitados, son contados las personas que se les extiende una invitación. Y la persona a la cual se invita, hermanos, lo comparte con todo el mundo. Fui invitado, tuve el privilegio de ser invitado a esta boda. Se sienten contentos y alegres, hermanos. Pero la invitación que se le dio al pueblo de Israel fue mucho más importante que la que cualquier personaje de hoy día pudiera dar. Esa invitación, hermanos, al pueblo de Israel fue tan importante que ellos deberían haber asistido gozosamente a ese evento. Y lamentablemente no vemos eso, no vemos que sucedió eso. Cristo vino anunciando el reino de Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo judío? Hermanos, simplemente lo ignoraba. Juan el Bautista vino predicando y diciendo que el Mesías ya había llegado y que él estaba preparando el camino para el Mesías. Y hermanos, lejos del pueblo de Israel recibir el llamado de Juan el Bautista y la invitación que él hacía, hermanos, hacían todo lo contrario. Lejos de todos haber estado contentos y gozosos de que finalmente el tan ansiado Mesías había llegado, hermanos, hicieron todo lo contrario. Comenzaron a ignorarlo y comenzaron simplemente a dejarlo a un lado y a negarse a asistir a la invitación que el rey les había hecho. Hermanos, los judíos era el pueblo privilegiado, era el pueblo que Dios había invitado a ese evento por excelencia. Ustedes se han de acordar que cuando Cristo andaba en su ministerio terrenal, venía un gentil y le decía: Señor, sana a mi hija. Por ahí me viene el ejemplo de la mujer sirofenicia. Señor, mi hija está gravemente atormentada, sánala. ¿Y qué Cristo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel, ¿no es cierto? De la casa de Israel.
Y hermanos, Cristo mostró en su ministerio terrenal que los judíos tenían el privilegio. Primero, ellos, los hijos, deberían ser alimentados antes que cualquier otra persona. La respuesta de Cristo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perros, a los perrillos, no es bueno. Primero están los hijos. Israel es primero. Israel es primero. Y la mujer, hermanos, ¿cuál fue su respuesta? Sí, Señor, entiendo que el pan primero va a los hijos. Yo lo entiendo. Pero también me queda claro que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, y la respuesta de Cristo: oh mujer, grande es tu fe. Ya se vislumbraba, hermanos, lo que vendría. Ya se vislumbraba que los gentiles abrazarían y creerían en Cristo, hermanos, mejor que cualquier israelita, mejor que cualquier judío. Ya se vislumbraba venir esto. Y hermanos, Cristo sanó a la hija de esa mujer porque ella reconoció que aunque ella no era la persona invitada primeramente, aún así ella tenía beneficios colaterales. ¿Y cuáles eran los beneficios colaterales? Que aún los perrillos, hermanos, aunque no se le da el guiso que los padres preparan para los hijos, aún así los perrillos se benefician de las migajas que sobran. Y Cristo elogió la fe de esta mujer, hermanos. Cristo la elogió. Así que envía, hermanos, el Señor, el Rey, para que los que habían sido convidados vinieran a las bodas. Pero el versículo 3, fíjense lo que dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos que no quisieron venir. Simplemente ellos no quisieron venir. Ahora veamos la segunda escena, hermano. Ya vimos la primera escena, ahora veamos la segunda escena. Versículos 4 al 7 nos muestran la segunda escena. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí vemos la segunda escena, hermanos. En esta segunda invitación, el rey, hermanos, hace una segunda invitación. La primera invitación fue realizada, déjenme decirles, por Juan el Bautista y los discípulos de Cristo. Los 70 discípulos que fueron comisionados también estaban dando esa primera invitación. Esa primera invitación fue dada por ellos. La segunda invitación, hermanos, fue dada por los discípulos después del Pentecostés. Los discípulos, después que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, comenzaron a predicar que Cristo había resucitado de entre los muertos. Ya la invitación era un poco diferente a la invitación que hacía Juan el Bautista y a la invitación que hacían los 70 discípulos de Cristo. Ahora la invitación de ellos era que en el nombre de Cristo ellos tendrían perdón de pecados,
debido a que Cristo había muerto, había resucitado y ahora estaba sentado a la diestra del Padre, y que ahora ellos tenían que aceptarle, someterse a su señorío y vivir en obediencia a Él. Y hermanos, ¿cuál fue la reacción de muchos judíos? El libro de los Hechos muestra claramente cómo los principales líderes del pueblo de Israel se oponían a los discípulos de tal manera que muchos de ellos fueron azotados, fueron puestos en prisión y fueron asesinados, ¿no es cierto? Tenemos el martirio de Esteban. Esteban fue asesinado y Saulo de Tarso, hermanos, fue uno de los principales protagonistas en esta persecución. Se desató la persecución en contra de los cristianos, en contra de los discípulos. Y esto cumple las palabras que dice el versículo 6. Y a otros tomando a los siervos, que los enfrentaron y los mataron. Hermanos, muchos de ellos no les bastó con ignorar la invitación. Es cierto que el versículo dice que algunos de ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. En otras palabras, aquí la vida sigue igual, la vida continúa. Es cierto, mataron a un carpintero, ahí se acabó todo y todo sigue normal. La vida sigue su curso, señores. Aquí no ha pasado nada y todos regresemos a lo que estábamos haciendo antes. Incluso, hermanos, incluso los mismos discípulos de Cristo llegaron a irse a pescar una vez más. Desempolvaron sus redes y se fueron a pescar, a hacer lo que antes habían estado haciendo, debido a que Cristo había sido asesinado, crucificado. Por lo tanto, ellos pensaban que había llegado el fin de todas las cosas y que por lo tanto su Mesías había sido muerto y ya no estaría más con ellos. Ellos, hermanos, aún llegaron a creer que finalmente todo había terminado en desilusión. El reino que él había prometido no se estableció, terminó en una cruz. Y ahora, ¿sabes qué? Vamos a seguir la vida normal como antes la llevábamos. De la misma manera, hermanos, los que fueron invitados a las bodas se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y siguieron su vida normal. Pero otros tantos, hermanos, se indignaron con la predicación de los discípulos. Se llenaron de ira, se llenaron de odio hacia ellos. Comenzaron a perseguirlos y comenzaron a asesinarlos. ¿Y cuál fue el resultado de eso, hermanos? El juicio de Dios sobre el pueblo judío en el año 70. Veamos el versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó ¿qué? Su ciudad. Hermanos, estas palabras se cumplieron en el año 70, cuando Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, fue destruida y el templo judío, hermanos, fue arrasado. Y como dijo Cristo en Mateo 24, os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, hermanos, las legiones de Roma sitiaron Jerusalén, mataron a millones de judíos y los sobrevivientes fueron vendidos y fueron llevados como esclavos a todos los países del mundo, todas las naciones de la tierra. Y hermanos, Dios trajo juicio sobre el pueblo judío debido a que ellos rechazaron la invitación que Él les había hecho. Dios juzgó en el año 70 al pueblo judío, destruyó la ciudad, destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Es un hecho histórico, hermano. La historia narra con lujo de detalles la destrucción de Jerusalén.
Todo mundo lo sabe. Todo mundo sabe que Jerusalén fue destruida en el año 70 y que los judíos fueron dispersos por todo el mundo por casi 2000 años, hermanos. Anduvieron por todas las naciones, y de ahí el dicho del judío errante. No tenían patria ni hogar, no tenían un lugar donde vivir, eran masacrados en todos los lugares donde vivían. Hitler casi los exterminó en la Segunda Guerra Mundial. Y hermanos, el castigo sobre el pueblo judío por tal desobediencia ha sido bastante grande, bastante tremendo. Ahora bien, vamos a la tercera escena, hermanos. La tercera escena es que el rey envía a sus siervos a llamar a todas las personas sin distinción de nadie. Versículos 8 al 10 nos muestra la tercera escena. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, que no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermanos, el evangelista Mateo muestra el llamamiento al reino de Dios, el llamamiento del evangelio como una fiesta de bodas. Como una fiesta de bodas. Es una parábola, es cierto. Jesucristo dio esta parábola para mostrarnos una verdad importante, o algunas verdades importantes que Él quería mostrarnos. Después, hermanos, el rey envía a sus siervos a que ahora inviten a las bodas a todo tipo de personas. Ahora ya no solamente se le envía la invitación a ciertas personas, como los judíos, por ejemplo. No, ahora la invitación es parejo, a todos, sin distinción de nadie. Judíos y gentiles, buenos y malos, a todas las personas se les envía esta invitación, debido a que hermanos, la fiesta tenía que realizarse, las bodas tenían que llevarse a cabo. Para entender esta parábola, hermanos, es necesario entender las costumbres de las bodas judías. Las bodas judías no son igual que las bodas que nosotros practicamos en nuestro tiempo y en el mundo occidental en el que vivimos, donde la boda, hermanos, dura solamente escasos que un día, ¿no es cierto? Un día. Y es muy diferente la costumbre. En el pueblo de Israel, hermanos, una boda puede durar hasta un año. Hasta un año puede durar una boda. ¿Por qué? Porque está lo que es el compromiso, cuando los novios se comprometen a casarse, pero no viven juntos. Se casan, digamos, en compromiso, pero no están juntos. Pero en ese tiempo ellos están comprometidos el uno al otro. Y después de cierto tiempo, dependiendo del tiempo que ellos pongan, 1 año, 2 años, hasta entonces, ahora sí se consuma el matrimonio. Y hermanos, en ese tiempo ellos están legítimamente casados, aunque no puedan vivir juntos, pero están legítimamente casados. Así es como estaba José y María, hermanos, en ese compromiso, cuando se halló que ella había concebido un hijo. En ese compromiso, en ese periodo de tiempo, ella se halló que había concebido un hijo. Por esa razón, cuando él se dio cuenta que ella estaba embarazada, hermanos, él pensó en dejarla secretamente. Entendiendo, hermanos, las costumbres de los judíos en cuanto a las bodas, podemos entender esta parábola, hermanos, que esta parábola habla de ese evento de las bodas como algo pasado, pero Apocalipsis habla de las bodas del Cordero como algo futuro.
¿Por qué? Y muchos no entienden. ¿Cómo es posible que Mateo nos dice que esas bodas ya tuvieron lugar y Apocalipsis dice que tendrán lugar en el futuro? Muy fácil, hermanos, porque las bodas del Cordero comenzaron en el primer siglo. En el primer siglo comenzaron las bodas del Cordero, porque Cristo comenzó a escoger a su novia en el primer siglo. La iglesia es su novia y será consumada cuando Él venga a tomar a los suyos, cuando Él finalmente esté con su novia por siempre. ¿Se dan cuenta? Cuando entendemos esto, hermanos, estas cosas son fáciles de entender. Son fáciles de entender. Ahora bien, el rey mandó a llamar a todas las personas para que vinieran a la boda, y en esas personas estamos incluidos nosotros, hermanos, los gentiles. Ahí estamos incluidos ustedes y yo, en esa invitación. Vayan e inviten a todos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero viene la cuarta escena, hermanos. Viene la última escena. Cristo todavía no termina con su parábola. Aquí nos agrega un detalle todavía más. Y en esta escena, hermanos, la vemos al versículo 11 en adelante. Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, déjenme decirles que no es suficiente con ser invitados a las bodas del Cordero. No es suficiente con ser invitado, porque muchos son invitados, muchos son llamados, muchas personas son llamadas. Hermanos, el llamado del evangelio es general. El evangelio se predica a todas las personas sin distinción de nadie, pobres y ricos, grandes y pequeños, de toda clase de personas. El llamado del evangelio es hecho a todos sin distinción de nadie. Sin embargo, hermanos, Cristo agrega un detalle que es un poco inquietante, hermanos. Un poco inquietante este detalle, porque Cristo dice que cuando ya todos estaban reunidos ahí, hermanos, en la boda, y los novios estaban sacando fotos ahí con los padrinos, ¿no es cierto? Ahí estaban los novios y todos los invitados muy contentos. Arriba el novio, arriba la novia, que viva el novio, que viva la novia. Todo lo que se hace, hermanos, en las bodas, ¿no es cierto? Y ahí el pastel grande ahí de 5 pisos, ¿no es cierto? Ahí comida, hermanos, hasta para aventar para arriba. Ahí el grupo tocando, el mariachi ahí tocando. Y en ese, hermanos, en ese momento de gozo y de regocijo, en ese momento cuando todos estaban alegres y contentos, aplaudiéndole a los novios, ¿no es cierto? Aplaudiendo, viva el novio, viva la novia. En ese momento sale el rey y comienza a ver a los invitados, comienza a poner su vista sobre cada uno de ellos, los invitados. Y resulta, hermanos, que el rey comienza a ver a una persona ahí entre la multitud que le llama la atención. Y se acerca a él y va hasta él, y me imagino que pensaba este personaje que el rey lo iba a felicitar por haber asistido a su boda, que lo iba a extender su mano, saludar, mucho gusto por haber venido, asistido. Quiero decirte que
estoy contento porque tú dejaste tus quehaceres, hiciste a un lado tus atenderes y viniste a la boda de mi hijo, viniste a acompañarme. Me siento honrado con tu presencia. Hermanos, no fue eso lo que el rey le dijo a este personaje, a este hombre. Fíjense lo que dice el versículo 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él que enmudeció. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Que todos los que han sido invitados, hermanos, todos los que habían sido invitados tenían que estar vestidos de boda. En el primer siglo se dice que los que hacían fiestas y los que invitaban a estas fiestas, ellos tenían ropa, trajes que les daban a los invitados. En cuanto un invitado llegaba, se les extendía un traje para que ellos entraran a la boda o a la fiesta o al banquete con ese traje que el anfitrión había provisto. Un traje que el dueño de la fiesta había provisto. Todos estaban vestidos con ese traje, pero este señor, este personaje, no dice cómo se llamaba. Qué bueno que no dijo cómo se llamaba, hermano. Si no, yo creo que nadie le hubiera puesto a sus hijos de esa manera. Que no le hubiera puesto así si hubiera dicho el nombre de esta persona. Hermanos, él no tenía ese traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es interesante, hermanos, darnos cuenta que muy posiblemente a este personaje, a este amigo, a este invitado que no estaba vestido, cuando él llegó se le extendió el vestido de boda. Se le dijo: mira, aquí el requisito para que estés presente es de que tienes que ponerte este traje. Él vio el traje y por cualquier razón, vayan ustedes a pensar qué razón habría, quién sabe. Él vio el traje, tal vez no le gustó la tela, el color, quién sabe, y simplemente dijo: no, ¿sabes qué? Yo no voy a ponerme ese traje, yo voy a entrar así como vengo, porque creo que mi traje es más bonito. Mi traje que yo traje hoy es más elegante. Ese traje no me gusta el color. El color que yo escogí es el más vistoso, es el más bonito. Por lo tanto, ¿sabes qué? Rehúso ponerme ese traje. Hermanos, la razón por la cual él rehusó el traje no la sabemos, pero lo más seguro es que se le ofreció el traje y él no quiso ponérselo. Y estando ahí muy contento en la boda, hermanos, en la fiesta, el rey lo encara y le pregunta cómo pudo él entrar sin estar vestido de boda, y lejos de dar una respuesta satisfactoria, hermanos, simplemente enmudece. Esto demuestra, hermanos, que esa persona no tenía ningún argumento para poder responderle al rey del por qué él estaba sin ese traje. Lo que esto significa, hermanos, es: no basta con aceptar la invitación del evangelio de la gracia de Dios. No basta con ser miembro de una iglesia, no basta con venir a alabar al Señor. Tenemos que estar vestidos correctamente con el traje que Dios ha provisto, hermanos. Y ese traje que Dios ha provisto es la justicia misma de Cristo. No nuestra propia justicia, la justicia de Cristo. Y muchas personas el día de hoy, por los siglos, han pensado que ellos pueden estar en la presencia de Dios porque ellos son muy buenos, porque ellos no han hecho nada malo, porque ellos son personas que han vivido vidas buenas. Vidas buenas. Hermanos, toda persona que quiera entrar a la presencia de Dios de esa manera va a ser rechazada siempre. ¿Por qué razón?
porque ningún ser humano puede entrar a la presencia de Dios o puede obtener la salvación en base a lo bueno que somos. No es lo bueno que somos, sino es la justicia de Cristo. Y esta parábola nos muestra precisamente eso, que si un día estaremos en la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo y recibamos la bienvenida en su presencia, no será en base a las buenas obras que nosotros hicimos, sino será en base a la justicia perfecta de Cristo, la cual Él nos imputó, con la cual Él nos vistió y con la cual nosotros podremos estar por siempre en su presencia. Esa es la única manera. Hermanos, yo sé bien que hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que la Madre Teresa de Calcuta fue al cielo debido a que hizo muchas buenas obras. Pero hermanos, si ella fue al cielo, no fue debido a sus buenas obras, sino fue debido a la gracia y a la misericordia de Dios. Nadie puede entrar al cielo, hermanos, debido a lo bueno que es o a las buenas obras que ellos hacen. Hermanos, la única manera que Dios puede permitirnos entrar en su presencia es debido a su gracia y a su misericordia. Es si realmente estamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Porque si vamos con nuestros propios trajes, hermanos, seremos rechazados. Lo que dice el versículo 3, hermanos, es un tanto escalofriante. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta en esta mañana, hermanos, que surge es: ¿en base a qué has aceptado la invitación del llamado del Evangelio? ¿En base a qué? ¿En base a tus buenas obras o en base a lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario? Es en base a lo que Él ha hecho. Si es en base a lo bueno que hemos sido, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. No podemos ser aceptos delante de Dios si nuestra base es lo bueno que somos, las buenas obras que hemos hecho o lo bueno que hemos sido. Ninguna persona puede ser aceptada delante de Dios por medio de esa base. Tiene que ser solamente por medio de lo que Cristo hizo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie en esta mañana.